visionarios se hacen llamar visionarios, porque identificar una oportunidad de negocio no es tan fácil como la gente cree. Si de pronto en este momento hablamos con alguien y le hablamos de acciones de Apple o acciones de Amazon o acciones de Facebook, todo el mundo va a decir, sí, claro. Incluso ya en este momento, si le nombramos a alguien Bitcoin, todo el mundo ya lo ha escuchado, sabe que es un activo, sabe que vale, pero los que empezamos en ese mundo de las inversiones, sabemos que hace 10 años comprar Bitcoin era sumamente difícil, intentar guardarlo en una billetera era casi imposible, había que tener ciertos conocimientos, había que destinar ciertos equipos. Hace algunos años comprar acciones de Amazon era irrisorio, era una empresa que vendía libros por internet. Entonces, siempre que se inicia un proyecto, hay muchas voces y personas que por su desconocimiento, por la falta de información, pues obviamente no van a ver el negocio. Por eso, por eso se hacen llamar visionarios los visionarios, porque van más allá de lo que todo el mundo ve. Y bueno, ese es el objetivo, ser visionarios, tener la información y con base en la información tomar decisiones de inversión, de conocimiento, de gestión de patrimonios, que es lo más importante. Y bueno, aquí estamos tras de eso. Resulta que en el año 1997 se hace una reunión internacional que se llamó el Protocolo de Kioto. En el Protocolo de Kioto se llega a una conclusión y es que el cambio climático es uno de los factores más importantes y preocupantes en el mundo. ¿Qué hacer con el cambio climático sin afectar la industria? Porque el cambio climático lo afecta precisamente la industrialización de grandes países como China, Estados Unidos, Israel, parte de Europa, eh, que hacen que las grandes empresas que producen artículos, productos en cantidades masivas, generen unos grados de contaminación sumamente altos. Y por el otro lado, los países que no están tan grandemente industrializados como Sudamérica, África, eh, parte de Asia, los afecta la tala de árboles, la erosión, la tala. Entonces estaba pasando algo, o está pasando algo muy grave a nivel mundial, y es que las industrias están creciendo y las zonas que pueden disminuir esa contaminación están desapareciendo. Entonces, en el protocolo de Kioto nace una iniciativa que es tomada con mucha fuerza por los países y es primero que todo llevar un control de qué es lo que está pasando en el mundo. Con base en eso, nace la primer página en donde se puede ver todo lo que está pasando en el mundo. Quiero que por favor me confirmen si se ve mi pantalla. Ahora sí. Correcto. Sí, señor. Listo, va a desaparecer y va a volver a aparecer en instantes. Ok, Sí, ok, regálenme un segundito. sí está. Ok. Como esa es una página que está en tiempo real, entonces es una página que se la pasa cargando información todo el tiempo. Entonces hace que quizás el internet se ralentice. Esa y pues varias páginas que tengo abiertas que son en tiempo real. Entonces, por eso siempre que tenemos Zoom, ustedes se dan cuenta que el internet se pone muy lento cuando voy a compartir pantalla y es porque todas las páginas que yo muestro están cargando información en tiempo real. Entonces, bueno, aquí está. Entonces, en este protocolo de Kioto, luego se hizo en el 2015 el Acuerdo de París y en el 2020
la Convención de Glasgow. Son las tres reuniones internacionales más grandes que se han tenido con el objetivo de hacer un protocolo de cambio climático y de cambio energético, que es uno de los factores que se vienen para el mundo, y ya les voy a explicar por qué. En esta página se muestra en tiempo real cuántas personas somos en este momento en el mundo. Dice que somos 8.170.422.000 y contando, 800 y contando de personas en el mundo. Ya casi vamos a hacer 8.170.423.000 en contados minutos. Este año nacieron 81.000 personas, 81.926. Hoy nacieron 306.000 personas, murieron 38.604.000. Hoy murieron 144.000 personas y el crecimiento de la población lo lleva como estadística, obviamente. ¿Cuánto dinero se está gastando en economía, en gasto de salud, en gasto en educación, en gasto militar? ¿Cuántos automóviles se han producido este año? 54.217.000 automóviles, 98 millones de bicicletas, 142 millones de computadoras. Pero pasa algo que es lo preocupante. Resulta que en esta data se tiene el dato exacto del día que se va a acabar el petróleo, 14.183 días. Entonces, ¿qué va a pasar en 14.184 días, cuando ya no existe el petróleo? Si toda nuestra economía se basa en el petróleo. Entonces nace algo que es muy importante y es cuidar el medio ambiente y hacer un cambio energético a nivel internacional. El tema del medio ambiente se vuelve preocupante en el momento en el que podemos ver aquí, este año se han arrojado hacia la atmósfera 24.267 millones de toneladas de CO2 de contaminación. Y a la par se han desertificado 7.424.000 hectáreas de terreno. Se han lanzado este año 6.058.000 sustancias químicas tóxicas al medio ambiente. Entonces, teniendo esta data, los países toman la iniciativa de incentivar a las grandes compañías, que son las que están desafortunadamente contaminando, de incentivarlas para que a la par que contaminan, pues también tomen acción en cuidar los pocos lugares en los que ese CO2 que se emite, que como pueden ver no son poquitas toneladas, 24.000 millones de toneladas, es una cifra bastante alta. Entonces, ¿cómo incentivar para que esas empresas también apoyen los bosques que están absorbiendo el CO2? Entonces nace una unidad de medida que es la unidad del bono de carbono. El bono de carbono es básicamente cada que el medio ambiente, los bosques o plantaciones, porque no solo los bosques lo hacen, absorben una tonelada de CO2. Y nace algo que se llama carbono neutro. Carbono neutro es cuando las empresas se equilibran, equilibran su contaminación con la cantidad de bonos de carbono que están siendo absorbidos por el medio ambiente. Entonces nacen en todo el mundo unas leyes en las cuales se va a dictaminar, sobre todo en los países como Colombia, que somos un país privilegiado, Colombia, Venezuela, Brasil, básicamente Sudamérica, es privilegiado eh, por la cantidad de bosques y la cantidad de absorción que puede tener en el CO2, ¿correcto? Entonces nace en Colombia la ley 1931. ¿Qué es la ley 1931? La ley 1931 son las directrices que establece las directrices para la gestión del cambio climático. Quiere decir que esos bonos de carbono que las empresas van a empezar a comprar para llegar a ser carbono neutro o para llegar a equilibrar sus niveles de contaminación, van a salir de los países inicialmente que tienen más cantidad de zona boscosa y que puede hacer la absorción de esos CO2.
Entonces, aquí en la ley 1931, que es toda la ley que tiene que ver con bonos de carbono, empieza por decirnos cuáles son las zonas que más CO2 absorben. Y entre esos están el bosque natural. Entonces, aquí se dice que las hectáreas que contengan guaduas, hierbas, lianas, que predominen su cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel del 30%, una altura mínima de 5 metros en situ, va a ser determinado bosque natural. Y esta es la zona que más CO2 puede absorber. Aquí también se nos dice en el artículo 26 que se va a definir una entidad que va a ser la encargada de recoger los datos para esa cantidad de bonos de carbono que pueden absorber los bosques y que pueden ser emitidos para la comercialización de las empresas que lo requieran. Aquí en el artículo 26 dice que el Instituto Nacional de Reducción para Emisiones de Efecto Invernadero se va a denominar RENARE. Quiere decir que RENARE es la entidad gubernamental en Colombia, como lo es SOE en México, como lo es la empresa de medio ambiente de Brasil. Son las entidades que nos van a verificar y a dar la regulación, por decirlo así, de los bonos de carbono que pueden ser emitidos en el territorio colombiano, ¿correcto? Esta es la entidad que va a hacer la verificación de esos bonos de CO2. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, es importante en la medida que en el mundo hay empresas que operan bajo un mercado obligatorio de bonos de carbono. Quiere decir que estos países, 8 países, 19 provincias, 6 ciudades, las empresas que están en esas ciudades, en esos países, están obligados a comprar bonos de carbono. ¿Por qué? Porque son las empresas que más contaminan y ellas deben ser carbono neutral. Entonces vemos que está China, Alemania, Kazajstán, México, Nueva Zelanda, República Corea, Suiza, Reino Unido. Ellos tienen que comprar bonos de carbono. No es si quieren, es que tienen que comprarlos. Entonces, en ese orden de ideas, se empieza a determinar unos precios para el bono de carbono que empiezan a aparecer en lo que más mueve los valores en el mundo, que es la bolsa de valores, y se emiten los futuros de emisión de carbono. Los futuros de emisión de carbono están en este momento en $71.38. Quiere decir que este es el precio de un bono de carbono, ¿correcto? En el mercado público, el que tienen que comprar estas empresas. Ahora, ¿qué pasa? ¿Las empresas están comprando eso? Bueno, la realidad es que sí, estas empresas están cumpliendo con eso. Microsoft el 18 de junio hizo la compra de créditos de carbono más grande conocida hasta la fecha. Compró 8 millones de dólares a un fondo de inversión brasilero en bonos de carbono. ¿Por qué? Porque es una de las empresas que están obligadas a comprar bonos de carbono. Por eso empresas tan grandes como Repsol está en una lucha por la defensa de la fijación del precio de bono de carbono. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ellos están presionando para que el bono de carbono se fije entre 70 a $100. Es el precio al cual ellos quieren que se fije el bono de carbono. ¿Por qué motivo? Fíjense que el precio en este momento está ya a $71. Ya pasó la medida que ellos quieren fijar. Ellos quieren fijarlo, ¿por qué? Porque como les mostré en la primera página que miramos, se necesitan, o mejor dicho, este año se han lanzado 24.000 millones de toneladas de CO2 al medio ambiente. Quiere decir que esas empresas necesitan 24.000 millones de bonos de carbono y realmente no hay bonos de carbono para la demanda tan grande que está teniendo el medio ambiente. ¿Por qué quieren fijar esto? Bueno, porque a, a mayo del año pasado, el mercado de bonos de carbono alcanzó una cifra récord de 104.000 millones de dólares en ventas de bonos de carbono. Es una de las industrias que más dinero está moviendo a nivel mundial. Tanto es así, tanto es así la cantidad de dinero que están moviendo los bonos de carbono que está pasando algo y hablábamos de los visionarios al principio de nuestra charla.
Resulta que uno de los hombres más visionarios del mundo, que es el sheikh de Dubái, él está, él cambió toda su economía porque Dubái, Emiratos Árabes, Abu Dhabi eran países que dependían del petróleo, pero como ya sabemos que el petróleo ya tiene una fecha fijada para su terminación, ellos inmediatamente en la época de los 80s y 90s cambió toda su estructura comercial, por decirlo así, toda su estructura económica para no depender del petróleo y depender del turismo. Y miren lo que está haciendo en este momento, está empezando a cultivar algas en mitad del desierto. ¿Para qué? Para capturar CO2 de la atmósfera. Entonces, si nosotros miramos esto, vamos a ver que, ¿cuál es el objetivo de capturar CO2 de la atmósfera? Pues bueno, ellos tienen claro el tipo de negocio que es eso. Dice, para financiar su funcionamiento y expansión, plantea vender créditos de carbono, un sistema cada vez más popular y que ya le ha permitido cerrar un acuerdo el mes pasado con la firma Block para eliminar 1.500 toneladas de CO2. Quiere decir que ya vendió 1.500 toneladas de bonos de carbono o 1.500 bonos de carbono, que miren en qué fecha los va a terminar de emitir realmente, en el 2027. Entonces, fíjense el negocio tan grande que hay en los bonos de carbono y cómo estos grandes países lo están haciendo. ¿Cómo funciona el mercado de bonos de carbono? Bueno, muy sencillo. El bono de carbono o los proyectos de bonos de carbono los empieza a hacer unas empresas que son expertas en este tipo de proyectos en los cuales esta empresa toma los datos de los bosques que pueden absorber este CO2. Esta página se me quedó y esta también. A ver si cierro estas dos páginas que me están molestando y ya. Entonces, básicamente, el tema de los bonos de carbono funciona de la siguiente manera. Una empresa experta en hacer proyectos de bonos de carbono es la empresa responsable de conseguir la comunidad que sea dueña del bosque, de hacer toda la gestión para los bonos de carbono, y vemos que es una oportunidad tan grande como lo fue Google, Facebook, Bitcoin en su momento. Ixagen es la empresa que en este momento está generando el proyecto de bonos de carbono. Es una empresa que lleva 20 años haciendo estos proyectos, no es la primera vez que lo hace. Ellos son expertos en maquinaria eólica, en paneles solares y también en hacer proyectos de bonos de carbono. Como dijimos, los bonos de carbono es la absorción del CO2 y los bonos de carbono hay de tres tipos, públicos y privados. Y los privados se dividen en abiertos y cerrados. ¿Cuáles son los públicos? Los bonos públicos son los que están emitiendo los gobiernos desde 1997 que se hizo el protocolo de Kioto. Ellos llevan vendiendo bonos de carbono durante 30 años, ¿correcto? Pero en el 2017, al ver que los países se empezaron a quedar sin territorio para generar sus propios bonos de carbono, sino que los bosques y los sitios que podían hacer absorción de CO2 ya no eran del gobierno, sino eran de personas y entidades privadas, nacen los bonos de carbono privados. Los bonos de carbono privados, como su nombre lo indica, es cuando el terreno le corresponde a privados y se generan dos tipos de bonos, los abiertos y los cerrados. Los abiertos es cuando eh, una empresa o una compañía tiene un terreno muy grande y se pueden emitir bonos de un solo propietario y salen a venta pública inmediatamente. Y los cerrados es cuando se genera una comunidad, en Colombia se llama Red Más Más, cuando se genera una comunidad de dueños de bosque y esos bonos pasan a un consorcio de inversionistas privados, los cuales lo compran para pasar al mercado público. ¿Con qué actores? La comunidad es la dueña del bosque, viene la empresa desarrolladora que es la encargada de contactar la comunidad y hacer toda la gestión para pasar esa información al verificador
que en el caso de Colombia es el Ministerio del Medio Ambiente, como lo vimos en la ley 1931, es una entidad que se llama RENARE, es la verificadora. Esa información pasa a una entidad gubernamental internacional que es Vercarbono o Verra, que son los certificadores, y de ahí los proyectos pasan a ser públicos y los pasan a comprar empresas. Todos estos mecanismos en este momento, gracias al tema de las criptomonedas y blockchain, están completamente tokenizados, se manejan para la transparencia del proyecto por medio de una billetera descentralizada que se llama SafePal y se utiliza la red OPBNB, que se hace con qué objetivo? Con el objetivo de que las transacciones sean muy económicas y veloces. Entonces eso nos baja costos y tiene una alta fiabilidad, ¿correcto? ¿En cuánto nos deja el bono de carbono o en cuánto vende Ixagen el bono de carbono en el mercado voluntario o mercado privado? Lo venden $5. ¿Por qué ese precio de $5? Ese precio de $5 existe porque es el precio al que la Asociación Colombiana de Carbono eh, lo tiene regulado. Este es el precio regulado para los mercados privados en Colombia, 25.800 pesos. Es el precio que está regulado en Colombia. Quiere decir que el bono de carbono está en este momento como en $6 y algo. Sí, efectivamente. Pero la compañía Ixagen no lo tiene a nosotros aún, no le ha hecho el incremento que se actualizó para este año. Lo tiene en $5, con una proyección de un incremento de 400% en un lapso de 18 meses, que es lo que nosotros proyectamos que se venda el primer proyecto. ¿Qué pasa con estos $5? Que se dividen entre los productores de los bosques, la comunidad, los dueños de los bosques. 22% se divide en el área comercial, que somos las personas que nos parece un proyecto muy interesante y que podemos gestionar una comercialización del mismo. Y 8% es el dinero con el que Ixagen se queda, obtiene por hacer la gestión del proyecto de bonos de carbono, ¿correcto? Luego están los rendimientos que genera este bosque, ya que el bosque sigue absorbiendo CO2 y al seguir absorbiendo CO2, él va a generar unos rendimientos que se dividen nuevamente entre los productores, los dueños del bosque, el 70%, el 22% ya le corresponde a los dueños del bono, a las personas que hayan comprado bonos de carbono, que es el 22%, y el 8% nuevamente es para el desarrollador. ¿A cuánto equivale ese 22% para los personas que compraron bonos, para los inversionistas? Equivale a un 5% trimestral sobre el valor de los bonos de carbono que haya comprado. Quiere decir que una persona que compró $100 en bonos de carbono, trimestralmente le va a producir $5. A eso equivale ese 22%. Tenemos un plan comercial para las personas que les gusta referir, que quieren referir, que están acostumbrados a hacer comerciales. Tenemos un plan de compensación de 5 niveles en los cuales se crea más que una red de beneficios, es más como un tema gerencial en el cual yo puedo obtener comisiones a la persona que le recomiendo y a las personas que esta persona le recomiende en un 10% en el primer nivel, 5% en el segundo, 3% en el tercero y cuarto y quinto nivel un 2%, lo que nos da la oportunidad de generar comisiones y tener una ganancia adicional. O, ¿por qué no? En los casos de que una persona, como me pasó a mí cuando empecé a hacer Bitcoin, yo no tenía plata para comprar Bitcoin, pero empecé a desarrollar proyectos que me generaron comisiones y con esas comisiones pude ampliar mi portafolio de criptomonedas. Es una oportunidad que todos conocemos que sirve para las personas que ven oportunidades de negocio, pero que por algún motivo no tienen capital disponible para hacer la inversión. Tenemos 3 proyectos que son Bosques de Paz, que en este momento tiene 220.000 bonos de carbono, que es el primer proyecto que estamos vendiendo. Altos de Acacias, que es un proyecto que tiene 225.000 bonos de carbono. Y tenemos un tercer proyecto que es Puertos de Ariari, que es un proyecto que tiene 1.240.000 bonos de carbono. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, el mundo necesita este año, solo este año, 24.000 millones de bonos de carbono.
nosotros tenemos 3 proyectos que entre los 3 proyectos suman más o menos 1.700.000 bonos de carbono. Quiere decir que somos una gota en un océano de necesidad de bonos de carbono. Pero como yo les decía, que estos proyectos están completamente revisados, entonces podemos entrar a la página de Ixagen y mirar los proyectos que Ixagen tiene en este momento, porque tiene varios proyectos en este momento. Nuestro primer proyecto, Bosques de Paz, y tiene otros proyectos en Colombia, también tiene proyectos en Costa Rica, en Panamá, en Brasil, proyectos que está desarrollando, ¿correcto? ¿Podemos entrar al proyecto y podemos comprar a través de la página? Claro que sí, descargando la billetera SafePal, podemos tener todos los datos que necesitemos sobre el proyecto, los proyectos y cómo va la estructura de comercialización del mismo. Ahora, ¿qué pasa con el verificador, el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Podemos revisar que los proyectos que nos está vendiendo Ixagen se encuentran ahí? Claro que sí. Aquí entramos a la página de Renare, que es la página del Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a colocar Ixagen. Cuando entramos nos va a preguntar si queremos entrar como invitado o si tenemos clave. La clave la tienen solamente las personas que suben información a la página, o sea, las personas de desarrollo de proyectos. Pero aquí podemos ver en la página que Ixagen tiene varios proyectos en este momento, de los cuales tenemos 3 en venta. Bosques de Paz, que es el proyecto que ya estamos vendiendo, Alto Acacías, que es el siguiente proyecto en venta, y Puertos del Ariari. Pero fíjense que la empresa tiene otros proyectos que más adelante van a salir a venta, ¿correcto? Que ya están en verificación. Entonces, esto nos da la tranquilidad de ver que efectivamente en la página del Ministerio del Medio Ambiente podemos ver que el proyecto se encuentra. Ahora, si queremos ver más y ver exactamente en dónde se encuentra este proyecto, podemos buscar la información y aquí nos va a decir que este proyecto efectivamente se encuentra en 3 municipios: Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico y Vista Hermosa, ¿correcto? Pero adicionalmente a eso, nosotros dijimos que hay un certificador internacional que se llama Verra Carbono. Esta es la página de Vercarbono. En la página de Vercarbono, nosotros vamos a buscar por Ixagen y vamos a buscar por Bosques de Paz. Vamos a mirar si el proyecto ya se encuentra en certificación internacional y vamos a ver que efectivamente el proyecto se encuentra. Si le damos clic, la página nos va a mostrar el GPS en donde se encuentra exactamente el proyecto. Aquí podemos ver dónde se encuentra el proyecto, ¿correcto? Esta es la certificación de Vercarbono. Si vamos al siguiente certificador, que es Verra, vamos a ver, obviamente ustedes saben que yo tengo las páginas listas para no demorarnos y más porque se dan cuenta que mi internet, como todas estas páginas están actualizándose en tiempo real, hace que mi internet sea bastante lento. Entonces entramos a Verra, que es el otro certificador, y efectivamente vamos a ver que el proyecto de conservación Red Más en el sur de Hermeta, Bosques de Paz, Sustento de Vida, se encuentra en certificación, ¿correcto? Con la identificación 2084 y bueno, los datos de, de certificación que se requiere. Entonces, con base en esa información, vemos que es un negocio real, que es un negocio de lo cual los gobiernos lo conocen de tal forma que una de las cosas que Petro está intentando hacer es pagar la deuda externa con bonos de carbono. Esa es la moneda de cambio que estamos viendo que se está moviendo con muchísima fuerza en este momento. Entonces vemos una oportunidad de negocio, vemos una oportunidad social, vemos una oportunidad ambiental y vemos que el mundo ya se está moviendo hacia esta oportunidad, ¿correcto? Que es un negocio real, que es un negocio legal, que es un negocio que está moviendo muchísimo dinero, que está